En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Existe en análisis en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto para penar el ciberacoso, la divulgación de material sexual de terceros y también la sextorsión virtual. El diputado Adrián Reche es el autor de esta iniciativa y le vamos a consultar, entre otras cosas, qué es esto de la sextorsión virtual. Diputado Adrián Reche, de la Unión Cívica Radical, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andamos? Hemos presentado un proyecto que tiende a la modificación de nuestro código contravencional para incluir ciertas conductas que son antisociales y que, bueno, es una problemática que avanza día a día, más que nada en una franja de los jóvenes, por el uso masivo de todos los sistemas de comunicación o de toda la tecnología, ¿no? De las redes sociales, comunicación instantánea, las distintas redes sociales que existen. Entonces, con un trabajo conjunto con la Policía de Investigación y algunos fiscales provinciales, se pudo o se establece que hay una situación con respecto a este tipo de conductas que, bueno, como decíamos, son antisociales, generan un gran daño también y que no están, o que es difícil encuadrar en la normativa vigente, puntualmente en lo que respecta a nuestro Código Penal. Es difícil encuadrarlas o tipificarlas como conductas que puedan recibir una sanción. Entonces se generan esos grises que es difícil trabajar para los fiscales o para los jueces contravencionales. Entonces, haciendo una punta de lanza en este sentido, se presenta esta modificación porque es competencia de la legislatura provincial únicamente las contravenciones, es decir, esa sanción a conductas que son antisociales, pero que están a un paso después de cometerse en un delito, ¿no? Y que no podemos nosotros modificar en el Código Penal porque es una competencia que ha sido delegada al Congreso de la Nación. Entonces, en este aspecto, contemplamos o tratamos de contemplar tres situaciones que se dan muy a menudo. Como decías vos, Santiago, la sextorsión virtual o la extorsión virtual que se genera cuando una persona le comunica a otra persona que tiene imágenes, videos de contenido sexual de esa persona y que le pide o le solicita a cambio una determinada conducta. Actualmente se los trata, cuando una persona denuncia esta situación, los fiscales tratan o sea, tienen que echar mano a lo que tienen, a la normativa, y tratan de encuadrarlo en la extorsión, en la vieja extorsión del Código Penal, pero muchas veces queda trunca porque el mismo imputado se defiende diciendo, mire, yo acá mi conducta no cabe dentro de esta actuación o de esta conducta típica que contempla nuestro Código Penal porque yo no recibí nada a cambio o lo que le pedí nunca me lo entregó. Entonces, que es lo que se requiere en la figura penal. Entonces queda ese vacío. Lo que tratamos nosotros con esta modificación a nuestro Código Contravencional es que por lo menos tenga contemplado esta situación del simple hecho que yo te comunique que tengo una imagen, un video o algo de contenido sexual de la otra persona y que le pida algo a cambio, por más que no lo reciba, vamos a quedar la posibilidad de contemplarlo en nuestro Código Contravencional recibiendo una sanción que van de multas a días de arresto. Obviamente, volvemos a repetir, como es propio de nuestra capacidad o nuestra competencia, no podemos avanzar con penas del Código Penal, que sí es una materia reservada al Congreso de la Nación. Otra de las conductas que también se ve muy frecuentemente y que es difícil dar una solución al Estado, que desde el aspecto victimológico es necesario estar presente también, porque estas situaciones generalmente, una vez que empiezan a divulgarse una imagen, un video en las redes, en la mensajería instantánea, o se sube a internet, es muy difícil después de frenar esa catarata de cómo se masifica tan rápido. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado tiene que estar presente para evitar esta situación. Entonces, otra de las figuras que contemplamos es la divulgación de contenidos de carácter sexual. Por un lado, la extorsión mediante el material sexual va a ser considerada una contravención, pero si no hubiese extorsión
y directamente hubiese publicación de ese material, también sería una También, contravención. exacto. ¿Qué puede pasar? Y pasa muy a menudo, Santiago, con, por ejemplo, situaciones de parejas que se pelean y cuando el amor se acaba y aparecen los enojos, empiezan a divulgarse imágenes, la verdad que afectando moralmente y gravemente frente a la sociedad a esa persona que se le divulgan imágenes y que ella no tenía el consentimiento, o él, en su caso, porque puede ser el sujeto activo y el sujeto pasivo o un hombre o una mujer, ¿no? Dejamos de lado, sí, a los menores, porque ellos sí tienen una figura propia en el Código Penal que está contemplado en el famoso grooming, y en ese aspecto, obviamente, que al ser una sanción mayor, queda incluido en la normativa penal. Pero en este caso, cualquier divulgación que pueda hacer una persona sin el consentimiento de la otra persona que yo conozco, o que ha sido mi pareja, o que es mi pareja y no da el consentimiento, va a ser sancionada, porque lo que buscamos puntualmente es este flagelo actual, y que frecuentemente lo vemos, Santiago, donde una persona se afecta frente a la sociedad en su aspecto moral porque se está divulgando una imagen que, por más que tenga un contenido sexual, ella no quería que fuera pública. Y así se hizo, y bueno, y en ese aspecto, la masificación que hoy genera la tecnología es muy difícil de frenarla. Entonces necesitamos tener una mínima herramienta para poder dar un llamado de atención a estas personas, que también va de multas, que son importantes, hasta 30 días de arresto en este caso, teniendo un agravante cuando ha sido el hombre, porque estadísticamente realmente son situaciones donde el hombre genera esta envío de imágenes, de videos, de contenido de carácter sexual de su pareja o de otra mujer. Podemos estar pensando que hay una cuestión de género aquí bien marcada, es decir, suelen ser mujeres las víctimas de este tipo de actitudes. Sí, Santiago, eso es un poco de nuestra construcción a ver, de nuestro sistema patriarcal que tenemos, donde siempre se ha tratado de desvirtuar o distorsionar la figura de la mujer, y en ese aspecto, por eso es que el hombre siempre incurre en este tipo de faltas y de conductas que son antisociales, que por eso es que se pone ese agravante, porque estadísticamente ha sido el hombre o siempre son las mujeres las que denuncian esta situación, y muchas veces los fiscales o los ayudantes fiscales no tienen mucho para hacer porque no queda encuadrado ningún tipo de delito ni falta. Entonces, en ese aspecto, la imagen circula y bueno, y podemos hablar de una cuestión de género. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en agravar la pena o la sanción, mejor dicho, para el caso que sea un hombre o varios hombres los que hagan circular ese contenido sin el consentimiento de la persona, lógicamente. ¿Qué Y por último, sucederá, por sí, ejemplo, si Santiago. está contemplado con las páginas web que repitan este material? ¿Qué va a suceder con estas páginas? ¿Van a ser penadas de alguna manera o solo cabe para quien distribuyó el material? Bueno, Santiago, ahí lo que decíamos, viste, al principio es que queremos ser punta de lanza en esta conducta social que estamos viendo. Y en ese aspecto muchas veces esas páginas web son de difícil ubicar quién las administra, dónde están administradas, y por eso es que tratamos de evitar que empiecen a circular. Por eso atacamos fuertemente a la persona que lo pone en circulación. Porque realmente una vez que esto ingresa al mundo de Internet, de la comunicación masiva, de las redes, es muy difícil de frenar, y tenemos que, como Estado, tratar de atender esa situación previa a que empiece a circular. Entonces, en ese aspecto por ahí es muy difícil, y le es difícil a todo el personal que realiza las investigaciones dar con esas páginas web, porque también es muy difícil ubicar dónde están ubicadas, no siempre están ubicadas o corresponden a bases de datos que están fuera del país incluso. Pero bueno, por eso es que tratamos de atender esta situación previa a el envío, y que se haga o que se produzca la masificación de la imagen. Este proyecto suyo que modifica el Código Contravencional de Mendoza, que modificaría, si es que se aprueba, también habla de ciberacoso, además de la divulgación de imágenes de terceras personas y de sextorsión. ¿Qué diferencia hay
entre el ciberacoso y estas otras dos categorías? El ciberacoso, lo que buscamos es tratar de evitar ese hostigamiento, esa molestia permanente que genera una persona, mujer o hombre, hacia otro por medio de las redes sociales, de la mensajería instantánea, tratando obviamente con un fin de intimar sexualmente al fin, pero que no quiere la otra persona recibir esa molestia, ese acoso. Entonces, acá también esta situación, muchas veces una persona recibe mensajes de otro sujeto que la verdad que no quiere, que terminás bloqueándolo, pero tenés las redes sociales, tenés un montón de circunstancias, que también queda fuera de una posibilidad de acción del Estado, una posibilidad de los fiscales de tener cómo darle un freno a eso. Entonces, en ese aspecto, esta situación de hostigamiento, de persecución, de molestia a otra persona, sin que yo le dé consentimiento, también me va a permitir a mí arrimarme a una comisaría, a una unidad fiscal y decir, mire, esta persona tengo el hostigamiento permanente por medio de las redes sociales, por medio de mensajes de WhatsApp, y no le puedo dar un freno. Entonces, la idea es darle un corte a ese sujeto, teniendo en cuenta que obviamente es una molestia para la persona y que no queremos que esto pase a mayores. Por eso decimos siempre que las contravenciones son esas conductas que son antisociales, pero que no encuadran en un delito, pero sí son el trampolín para para la posterior comisión de un hecho delictivo. Entonces también queremos darle un freno ahí y evitar estas situaciones que muchas veces, la verdad, que generan grandes molestias y preocupaciones también, porque no sabemos con qué persona nos encontramos del otro lado de la red, de internet, de una mensajería instantánea, Santiago. Y en ese aspecto también se prevé multas y días de arresto. Estos son conductas modernas que van apareciendo, obviamente uno con la legislación siempre va atrás tratando de reglamentar o regular aspectos que causan alguna molestia en este caso y que causan mucho daño incluso socialmente y un detrimento social a una persona que en este aspecto queda expuesta porque se le publicó una imagen que ella no quería, que si bien estuvo en una relación de intimidad, por ejemplo, de pareja, pero después no quería que sea divulgado, no quiere que la moleste, no quiere que recibir una extorsión a cambio de más imágenes o más, o realizar una conducta determinada. Entonces, en ese aspecto yo creo que va a haber un consenso porque prima también la situación de miles de mendocinas que muchas veces no tienen las herramientas para poner un freno a este tipo de situaciones que se dan día a día y que hoy no las podemos contemplar o es difícil encuadrar con la normativa que tenemos presente, Santiago, o vigente, mejor dicho. Diputado Adrián Reche, le agradecemos por estar con nosotros en cámara hablando de esta iniciativa de su autoría que modificaría el Código Contravencional. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Hasta luego.